Buenas noches de nuevo. Ya en la segunda parte, la parte final de la entrevista a María Gámez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz, presidenta del PSOE de Málaga y candidata a la alcaldía socialista de la capital. Entramos ya en la segunda parte de la entrevista, donde vamos a intentar hablar un poco de su actividad diaria y de la política, y la parte ya más última haremos una especie de test sobre gustos, aficiones. Estupendo. Queda bien al final, queda bien. Bueno, hoy han salido unas encuestas, son las segundas, hace poco salió la del País, hoy han salido la del SIS, un poco más en la línea, con alguna variante, y parece que hay como no voy a decir que un tsunami, pero unos cambios muy radicales, ve totalmente como reales, ajustadas a lo que actualmente vive. Usted, sobre todo, que tiene mucho contacto con la ciudadanía, ¿no? ¿Cree que es una foto real de cómo está la ciudadanía hoy? Cabreada, entre otras cosas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y además creo que se ajusta a lo que está pasando ahora y no necesariamente a lo que van a hacer cuando vayan a depositar su voto. Es decir, ahora mismo está como el polvo en suspensión. Es decir, las últimas noticias de corrupción en este país, yo creo que lo ha puesto todo levantado, ¿no?, hacia arriba, y después ese polvo irá bajando. Y yo creo que se parecerá menos el día de las elecciones que hoy a lo que esas encuestas señalan. Pero en ese descenso de ese polvo, de ese lodo, los partidos tienen y los representantes políticos tienen mucho que hacer. Por supuesto, si no digo que sea solo cuestión de dejar caer y de dejar pasar el tiempo, por supuesto que no, pero creo que también, igual que todo en la vida, el impacto de una noticia hace que lo veas de una manera determinada, y cuando lo serenas un poco, lo piensas diferente. Es decir, yo creo que a la hora del voto las personas van a tomar una decisión de menos impulsividad y de más reflexión, creo. No significa eso, que cualquiera que lo oiga de mí pensará que estoy pensando que van a llegar todos los votos para el Partido Socialista. No, soy consciente de que el Partido Socialista, afortunadamente, ha pasado ya la travesía del desierto que nos pasó, que hemos tenido que cruzar después de las últimas elecciones donde perdimos el gobierno, y que tiene todavía que seguir avanzando en recuperar confianza. Pero lo que quiero decir con esto es que es verdad que las encuestas ahora miden un estado de ánimo que es muy impulsivo y muy visceral, tal y como todos recibimos noticias de corrupción. A todos nos salen las vísceras por encima de cualquier otra cosa. Pero creo que después, creo que analizarán quiénes son capaces de ejercer con responsabilidad el gobierno, quiénes han demostrado hacer qué en otro momento, quiénes le generan la suficiente confianza, si es creíble o no lo que se presenta. Creo que todas estas preguntas van a recolocar un poquito, van a hacer que caiga ese polvo o ese lodo y se asiente de tal manera que los resultados electorales, y creo, o no sé si espero más que creo, que sean otra cosa que lo que reflejan esas encuestas. María, como responsable regional del Partido Socialista, que lo es, como presidenta provincial del PSOE malagueño, ¿qué cree usted que se está haciendo, o que se puede hacer, o que se va a hacer desde su partido, a nivel federal, a nivel regional, a nivel provincial, para intentar ganar esa credibilidad que ahora, al menos los dos grandes partidos, sí, parte de esa credibilidad la tienen perdida? Sí. Es recuperable, ¿no? Yo creo que sí, y creo que estamos en el camino correcto, con lo que el Partido Socialista está proponiendo y demostrando. A nivel federal, tomando decisiones muy contundentes respecto a la corrupción. No solo expulsión de las filas, petición de devolución de lo sustraído, sino proponiendo realmente medidas que acaben para el futuro con la corrupción, porque tú puedes tomar medidas muy urgentes y muy contundentes, pero quizá lo que haga falta también, y desde el partido lo hemos propuesto, es cambiar determinadas leyes que impidan que esto sea así. Que impidan, desde luego, perdonar al político corrupto, como estamos viendo que el Partido Popular hace, que impidan o que considere delito
delitos a partir de cuantías mucho inferiores a lo que se considera hoy en el Código Penal por corrupción, endurecer para que aquel que se le pase por la cabeza sustraer lo que no es suyo, se lo piense 2 veces, ¿no? Yo creo que hay que reforzar el tema penal, creo que también hay que suscribir códigos éticos que nos hagan reflexionar a todos, como lo ha hecho el Partido Socialista. Nos comprometemos con ese código ético a no aceptar prebendas ni regalos, en fin, a todas estas cuestiones que exasperan a los ciudadanos. Y yo creo que también de manera muy clara estamos proponiendo, y ya me voy al ámbito municipal, cuestiones que demuestran que queremos hacer política de otra forma. Por ejemplo, no solo con la corrupción, sino con la desafección política. Todo aquello que ocurrió con Gamonal, que ya ha quedado muy atrás, pero bueno, esto hace muy poquito, donde la gente se rebelaba de por qué los políticos hacen algo que no queremos. Yo creo que tiene enmienda. Y yo desde mi partido, yo he hecho una propuesta ya como candidata de que obras de reforma en la ciudad, cualquier obra que transforme algo, hacer una nueva plaza, un nuevo parque, cualquier cuestión que afecte a la vida de la gente en su entorno, debe necesariamente y obligatoriamente tener participación ciudadana. Esto de que la gente participe ya no puede ser voluntarioso por parte del político, sino que estás obligado a oírlo y a que participe. Y a decir por qué no se pueden hacer determinadas cosas que te propongan, pero al menos tu obligación es justificar por qué aquí no caben asientos de mármol. Bueno, pues porque es muy costoso, porque no pega con el estilo, porque, poniendo un ejemplo un poco loco, ¿no? Pero en definitiva que no pase con lo que ha pasado en Málaga. La plaza de camas, la famosa plaza de camas, que cuando se ha gastado el dinero y los ciudadanos han visto lo que hay ahí, dice, Dios mío, ni hay sombra, el parque infantil ridículo, esto no le gustó a nadie. ¿Y cómo es posible que hagamos cosas en contra de los ciudadanos? Ya no digo al margen, sino en contra. Bueno, yo creo que hay que regenerar la forma de hacer política. Y eso se regenera luchando de determinada manera con las prácticas que denostamos y es también proponiendo cosas nuevas para que la desafección la recuperemos o que deshagamos esa desafección, ¿no? Y que recuperemos la confianza de la gente. Y eso, yo creo que esto ahora mismo es el debate político que interesa. No sé si interesa cuántas plazas haremos, cuántos jardines o parques haremos. Como política municipal yo creo que lo que importa ahora es cómo haremos nuestra política. No tanto qué haremos, sino cómo. Y con ejercicios de honestidad, con participación de la gente, con sentido común, con mesura y sin aspiraciones de estarse en política para toda la vida, ¿no? Eso es otra cuestión que yo al menos he propuesto. Yo me he comprometido ya. Lo hice en el año 11 también, ¿eh? Así, soy alcaldesa, no estar más de 8 años. Me he puesto un autolímite. ¿Y con eso qué mensaje doy? Mensaje de que no me quiero perpetuar ni voy a hacer las cosas solo por perpetuarme. Y eso significa otra forma de hacer política. Si tú no vas a estar, ya no vas a hacer las prisas esas de inaugurar a toda costa porque tú eres otra vez el cabeza de cartel. Ya desaparece. Y eso introduce sosiego, introduce mesura, porque ya no harían los disparates de adjudíquese esto muy rápido, meta velocidad, lo hagamos regular con tal de terminarlo. Bueno, yo creo que son cosas que en política hará que el resultado sea diferente, porque está visto que con las hormas del pasado el resultado es bastante chusco. María, a mí me han dicho que, me han informado de que usted es una persona con cierto desapego a los bienes materiales, al dinero. Le da el valor que le tiene que dar y poco más. Una persona austera, una persona que ha conocido la estrechez económica en la familia, que ha tenido que trabajar para poder estudiar, que tiene un pasado y un futuro laboral resuelto. Y que está en permanente, desde hace tiempo, no desde hace unos meses, en permanente en contacto con Manolito, con Pepito, con María, ciudadano de pie de calle, ¿no? Sí. Y cuando a ustedes les llega con el discurso de la austeridad, incluso de la regeneración, de la honestidad política, y alguien le puede contestar, pues ustedes son los de su partido, los de los ERE, los de los cursos de formación, ¿qué responde? ¿Cómo se le queda el cuerpo?
Bueno, es verdad que ese discurso también está en la calle, es decir, el discurso de un discurso que es muy, muy dañino, y no solo para el Partido Socialista ni para el Partido Popular, del todos sois iguales. Y yo lo que digo es que hay determinadas cosas que son comunes a todos los partidos, eso es verdad. Corrupción puede haberlo en cualquiera. Todo aquel que tenga poder es susceptible de tener corrupción, malas prácticas, pero lo que no es nada parecido, lo que es claramente distinto, es cómo reaccionamos ante ella. Yo creo que la gente nos puede pedir que hagamos todo lo posible para que no ocurran los casos de corrupción y que si ocurren seamos contundentes con lo que haya ocurrido. Pero no nos pueden pedir un imposible. En Andalucía ha habido problemas de gente que ha hecho un mal uso de sus cargos, sí. ¿Y lo hemos podido evitar? Pues a lo mejor lo podíamos haber evitado, pero estamos aprendiendo a cómo evitarlo para el futuro, porque hasta que no ocurre no eres consciente. Tenemos que recordar que todo esto de la trama, de los ERE y de todo esto que se habla, no viene sino, por supuesto, de quien tergiversó aquello para el fin que no estaba destinado, que era lucrarse o lucrar a determinadas personas, pero que venía de una política socialista que han agradecido muchas personas de bien. Mucha gente que su empresa iba a cerrar y se iban a ver en la calle desasistidos con 40 y tantos años sin posibilidad de encontrar otro futuro. Y que eso se hizo en Andalucía durante muchos años y bien, hasta que alguien lo utilizó torticeramente. Pero creo que también las cosas hay que ponerlas en su justa medida. Hay que explicarle a la gente que el problema de la corrupción es un problema de la política y de la sociedad, que se dan en las comunidades de propietarios, que se da en el que no quiere emitir una factura o que no quiere pagar el IVA. Y que la tenemos que combatir entre todos. ¿Que es mucho más grave la corrupción política que la corrupción privada? Claro que sí, que se nos presume mayor responsabilidad y mayor ejemplo. Pero creo que hay que decirle a la gente que el todos son iguales solo nos lleva al abismo. Aquí, al final, si todos somos iguales, ya la política no sirve. Y votar tampoco. Y eso nos conduce a un terreno y a un territorio que forma parte del pasado de nuestra historia, que yo creo que no queremos repetir, ¿no? Podríamos hacer un poco de política de futuro, además de futuro posiblemente inmediato, ¿no? Imaginemos que dentro de 7 meses, 8 meses, ya usted es alcaldesa de Málaga. ¿En qué se notaría en esos primeros 90 días, ipso facto, un cambio de gobierno, o un cambio de alcalde en este caso, más concretamente? Y tengo claro que una de las cuestiones primordiales, y por eso hablaba que es más importante cómo se hace la política que qué se hace, creo que hay que, primero, acabar con ciertas prácticas que nos alejan a la gente de la política. Por ejemplo, los sueldos disparatados que existen en el ayuntamiento. Desde el primer día hay que poner, como yo ya he propuesto, que nadie puede ganar, dependiendo de las arcas municipales, más que lo que gane el alcalde o la alcaldesa, que ya de por sí es un sueldo razonable y topado porque se equipara con los que haya en la Junta de Andalucía, con los consejeros, en fin. Eso significa que nadie puede ganar el doble o más del doble que el alcalde, que ahora lo hay. ¿Eso es un mensaje importante para la ciudadanía? ¿A cambio la vida de la gente por eso? No, pero tú estás dando ya un ejemplo de austeridad. Y después, por supuesto, hay que empezar a abrir la participación. A partir del día siguiente, ¿qué hay que hacer? Oye, pues yo creo que hay que hacer varias cosas, desde luego, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar una ciudad más amable y limpia. Por lo pronto, lo primero, cambiar el sistema de gestión de la limpieza de la ciudad. Lo primero. Dedicarle más recursos, municipalizarla, hacerla municipal para ahorrarnos los costes de manera inmediata si se puede, o si no, cuando termine la concesión. En definitiva, demostrarle a la gente que cuando paga tantos impuestos les merece la pena porque la ciudad va a estar limpia. Esta ciudad tiene un lastre tremendo, un problema tremendo con la suciedad. Hasta tal punto que yo creo que se hace casi indigno, ¿no? La vida en los barrios, permanentemente con el susto a ver qué pisas o por dónde pasas, ¿no? Y esta es otra de las cuestiones que yo quiero abordar de inmediato. Y después, por supuesto, muchos proyectos donde yo creo que Málaga tiene que ser más habitable, tiene que ser más agradable vivir en ella. Eso pasa por zonas verdes, por espacios de respiro, por
eliminar los problemas de intensidad de tráfico, que ahora se suavizan porque mucha gente menos coge el coche, pero que volverá a ser un problema si no lo atajamos con fuerza y con rotundidad con el transporte público. En fin, demasiadas cosas, ¿no? Pero, por resumirte, creo que lo importante es dar un par de mensajes muy importantes. Austeridad y, desde luego, decencia en la gestión de los dineros públicos y limpieza en la ciudad. ¿Y del estilo, del modelo de la herencia de Pedro Aparicio? ¿Con qué se quedaría? Tengo la enorme responsabilidad de la herencia de lo tanto bueno que hizo por esta ciudad. Una de las cosas de las que yo me siento obligada, y no sé por qué, porque ni él me lo encargó y tuvimos trato personal, ni por supuesto tenía por qué, pero que yo quiero hacer en homenaje a Pedro Aparicio, es recuperar el apoyo por la cultura y el arte que tenemos dentro de la ciudad y por las posibilidades de aprender y de ejercer el arte en nuestra ciudad. Es conocida la pasión de Pedro Aparicio por la música y lo que hizo por la música en esta ciudad. Y yo creo que lo tenemos que poner en valor. Málaga es una ciudad muy amante de la música, aunque no la percibamos quizás como es. Pero tengan en cuenta que nada más que lo que se mueve en bandas de la Semana Santa, bandas de cornetas y tambores, tenemos niños y jóvenes apasionados a la música, pero por doquier, a veces ensayando de cualquier manera y en cualquier sitio. Y yo creo que esa afición la tenemos que extender y tenemos que procurar acercar la cultura a los barrios y que la cultura no sea un sitio al que van casi los extranjeros o el turista o una parte muy selecta de la ciudad que acude al Teatro Cervantes o algún otro espacio. Yo creo que tenemos que acercar la cultura a los más pequeños en todos los barrios y eso es una carencia que esta ciudad todavía tiene. María, brevemente, ¿qué le sobra y qué le falta a Málaga, a la capital? A Málaga le sobra, y voy a ser redundante, le sobra la suciedad que hay por las calles, ¿no? Le sobra, no le pega, no debe, no tendría por qué ser, ¿no? No encuentro nada más que le sobre. Si a mí es que Málaga me gusta mucho, en el sentido de que le sobra a Málaga, no. Le sobra la suciedad y le sobra, por desgracia, los miles de parados que tiene, ¿no? ¿Qué le falta a Málaga? Yo creo que le falta, por contraposición, eso, una ciudad agradable, amable para vivir, que tiene ya la fortuna de tener como aliado el clima, el carácter de la gente, todo eso lo tiene ya de por sí. Eso no hay político que pueda acabar con eso, por muy mal que lo haga. Pero le falta, lógicamente, ya que tiene todas esas condiciones tan maravillosas y que ya que tiene una condición hasta geográficamente tan estratégica y tan afortunada, lo que tenemos es que sacarle mayor rédito para que eso cree riqueza, pero riqueza de la buena, que cree empleo, y empleo, yo creo que tenemos que apostar claramente por el empleo verde, el empleo tecnológico, el empleo que pueda dar más de sí el puerto, el aeropuerto. Yo creo que tenemos infinitas posibilidades de crecer en empleo, incluso y a pesar de esta crisis tan tremenda que no se está explorando bien. Vamos a pasar una serie de preguntas, ya la parte ya final del programa, para conocer un poco más algunos aspectos personales y también alguna pregunta de carácter político con respuestas, si podemos ser breves mejor para intentar hacer el máximo, formular el máximo claro posible. Que sí. María, un día, si es que es posible, un día sin política en su vida ahora, ¿qué es lo que hace? Uy, no sabe lo bien que me lo puedo pasar. Sí. Hay pocos, ¿no? Hay muy poco, pero precisamente porque hay pocos, cuando aparto la política por un día, lo dedico a mi familia. Y no sabes lo que disfruto. ¿En la casa? ¿Dar una vuelta a la calle, el campo? Sí, nos gusta salir bastante, sí. Pero urbanita. Sí, urbanita, sí. Bueno, si encarta a lo mejor alguna actividad de campo, pues también, pero sencillamente salir, dar una vuelta, dar un paseo, estar en casa, ver películas. Me gusta mucho el cine, así que cuando no tengo un día entero, si tengo 2 horitas y pico para ir al cine, también me escapo. ¿Y un día de política, cómo es? ¿Se levanta temprano?
Sí, ¿Come fuera? ¿Intenta comer en su casa? La comida la tengo señalada. Se levanta temprano, ¿no? Sagrada, sí. 7 menos 20, 7 menos cuarto. Es que la faceta de un político, de una política, aunque sea un día de política, tiene mucho de familiar también. Es decir, yo tengo que levantar a mis hijos temprano para tenerlos dispuestos para que cojan el autobús y vayan al colegio. O sea que mi día empieza así, más como madre que como política. Lo entremezco con la política, ¿no? Con el pinganillo puesto aquí para escucharla hacer, en fin, todas estas cosas que hacemos tan extrañas, ¿no? Quienes llevamos vidas tan mezcladas en lo familiar, en lo político. Y después se llena, voy a terminar, que me pediste ser breve, se llena de actividad, ruedas de prensa, visitas a barrio, algún acto institucional, alguna entrevista, y así, paradita para comer. Y a las 4 y pico... Come en casa, ha dicho, ¿no? Sí, procuro siempre comer en casa. Y vuelta a salir por la tarde. Ya serás capaz de decir que escucha la cadena SER. Haciéndole aquí propaganda, ¿no? Me ha salido de natural, pero sí, soy fan de la SER. ¿Y qué programa de televisión ves? Muy poco. La sexta por la noche, si llego a tiempo. Gran Wyoming, me lo paso muy bien. Es la parte de la política divertida, aunque ácida. Así que sí, ese sería mi programa. ¿Qué aficiones tiene? La lectura, el cine, algo de deporte, cada vez menos, pero por ahí me muevo. Ha practicado deporte, ¿no? Era muy aficionado al deporte de joven. Algo tan sencillo y tan barato como correr. Sí, me he dado cuenta que es el deporte más barato que hay. Y para el deporte, un plato también. Los huevos rellenos. Un personaje que admire, de ficción, real. Uy, me lo has puesto difícil, porque yéndome a personajes... Me lo has puesto complicado. Porque, claro, el escenario no es solo político, sino es cualquier personaje. Me pones en un tris, porque ¿sabes qué pasa? ¿Por qué tardo tanto en contestarla? Porque me vienen hombres y no quiero. Hay que ir buscando mujeres. Si tuvieras ahora unos días de relax, unos días de vacaciones, dígame 3 sitios. Uno, en Málaga, en la provincia, donde le gustaría irse a descansar, a desengancharse. En Málaga, en la provincia. Los Montes. Los Montes de Málaga. Sí, claro. Tienen buena vista, se hace paseitos muy buenos, rurales, perfecto. En Andalucía. Cádiz, sus playas, o Almería, las suyas. En España. Si tiramos más para adelante, me encanta Barcelona y Madrid. Las grandes urbes me interesan. Bueno, ya vamos por una cuarta aquí en el extranjero. En el extranjero, wow. Cualquier gran capital me gusta, europea, por ejemplo. ¿Un político o una política? ¿O dos? Alfredo Pérez Rubalcaba. Valiente. Sí. Un defecto. Propio, lógicamente, ¿verdad? Sí. En esto si tardo van a pensar que soy una creída, ¿eh? Sí. O una manía, no lo podemos sustituir por una manía. Bueno, defecto o manía... Tengo que pensar lo que me dicen mis hijos, que soy muy pesada. O sea, debo ser muy reiterativa. Eso lo dicen todos los hijos. Lo dicen todos los hijos, ¿verdad? Sí. Pero ya termina uno creyéndoselo, dice. No es porque sea mi hijo, ya es que tengo que serlo. María, ¿cómo calificaría usted a su rival más directo, a Francisco de la Torre? Antes lo ha calificado bien cuando estuvo trabajando, cuando era jefe de servicio. Sí. ¿Cómo lo calificaría en el plano humano? Yo iría casi a lo mismo, ¿no? Es una persona muy correcta, muy educada. ¿Tiene dimensión política? Y bien intencionado, no creo que haga nada para hacerlo por mala intención. ¿Tiene dimensión de personaje público? Me sale un aspecto crítico, claro, ya llevo muchos años en la oposición. Debe ser por eso, ¿no? En el aspecto político yo creo que se ha quedado corto de miras para esta ciudad. Y ha dicho antes que
que cada vez que puede va al cine, ¿no? ¿Qué tipo de cine te gusta? Me imagino que el infantil tendrá que verlo por obligación. Sí, esa no es mi voluntad, pero sí, no, me gustan mucho los thrillers. Sí, el género que más disfruto. ¿Y cómo es el entorno más cercano, el entorno de amigos de María Gámez? Sí, yo creo que como casi todo, ¿no? Tenemos un grupo, todos tenemos un grupito de amigos, ¿no? Afortunadamente, además, cohesionado, de tal manera que no me tengo que relacionar de uno en uno con algunos amigos, sino que para el poco tiempo que tengo suerte, los puedo reunir todos juntos, ¿no? Son personas muy variadas, por fortuna, ¿no? No pertenecen ideológicamente, sí coinciden conmigo, pero profesionalmente son muy distintos. No están ejerciendo la política, es decir, no ejercen la política activa. Sí, yo podría definirlo así son mis amigos. María, es una pregunta y creo que tiene mucho interés, sobre todo tratado de ser una persona que me la han calificado como muy honesta y muy desapegada, muy desafecta al interés económico, ¿no? ¿Le han intentado una vez corromper? ¿O lo ha visto usted llegar? ¿O se lo ha olido? No. Yo creo que no doy pinta para eso. Creo que no doy pinta. Es verdad que ante cualquier gesto, por pequeño que sea, he sido más bien arisca. Y he podido incluso interpretar mal gestos muy bien intencionados de algunas personas en el entorno empresarial. Seguro que sí, que seguro que incluso me he excedido en desagradable, interpretando mal a lo mejor, o incluso pues una cesta de flores, ¿no? Algo que alguien lo hace bien intencionado, y yo he sido a veces, y recuerdo casos muy concretos, desagradables. Para eso quizás me paso. Ahora se demuestra que no está mal pasarse. Evidentemente. María, ¿ganemos o Podemos? Podemos ganar desde el PSOE. ¿Cree que al final va en Málaga a cuajar una opción, que no sabemos cómo se va a llamar, en la que se integre Podemos? ¿O puede haber una opción yo solo sé marca Izquierda Unida, marca Podemos? Sé lo que saben el resto de los mortales, ¿no? Y es que Podemos ha decidido no pringarse en las municipales. Por lo tanto, Podemos no está en el escenario. Y sabemos que quienes tienen mucho interés en Ganemos, en esa opción llamada Ganemos, es Izquierda Unida. Luego, que yo sepa, al próximo escenario político se presenta el Partido Popular, se presenta Izquierda Unida bajo Ganemos y no se presenta Podemos. Eso es lo que, aparte que se presenten otras formaciones políticas, a las que también tengo todo el respeto, pero que hasta ahora no conocemos de sus fortalezas, ¿no? ¿Qué le parece Pablo Iglesias y su movimiento, su formación? Tienen todo mi respeto. A mí me parece que incluso el otro día escuché una reflexión que me pareció muy interesante de algún periodista. ¿Dónde iría a parar toda esa gente enfadada con todo si no hubiera un partido que les respaldara? Socialmente, ¿qué estaría pasando? O sea, que cumplen una función. Y por lo tanto me parece digno. Otra cosa es que yo no comparta ni sus propuestas o no me las crea, que no me parezcan irrealizables o ideológicamente no las comparta. O me dé miedo todo aquello que no digan todavía o no estén, sobre lo que no estén opinando, ¿no? Pero me parece que es producto, desde luego, de un sentir que hay y que, oye, tenemos que hasta plantearnos de qué pasaría sin ellos, ¿no? Una reflexión distinta, ¿vale?, que he oído, tan curiosa. Susana Díaz. Pedazo de mujer. Pedro Sánchez, sí, pues sí. No, solo apuntar que cuando me preguntas por una mujer implicada en política, casi de la misma generación que yo, si no podemos decir que de la misma, pues lógicamente se me pone una sonrisa en la cara, ¿no? Decir, wow, qué bien que esto ocurra. Ha sido una sonrisa indisimulada, ha salido espontánea. ¿Y Pedro Sánchez? Bueno, por las mismas razones, solo que es hombre. ¿Es igual el peso de Susana Díaz que el de Pedro Sánchez?
son personas diferentes, creo yo, en carácter, pero sin embargo sus raíces ideológicas y sus propuestas son muy parecidas, si no idénticas. Muy bien, María, pues hemos llegado al final de la entrevista. A mí se me ha hecho muy corta. A mí también, y además te voy a echar un piropo, ya que te he tuteado ya, me lo voy a permitir. Muy original. Me has dejado... Mira que ya me han hecho entrevistas, ¿eh? Pero debo reconocer que en algunas... ¡Wow! Y ahora a esto ¿cómo lo contesto? Intentamos ser originales, cubrimos algunos defectos con la originalidad. Yo la verdad es que sí, también estoy muy satisfecho. Creo que va a gustar mucho la entrevista. Hemos hablado un poco de todo, hemos conocido María Gámez, la hija del farero, María Gámez, la persona que grababa las clases para poder trabajar y estudiar, su entorno, su gusto, sus aficiones, qué radio le gusta, qué tele le gusta, por qué quiere presentarse, qué haría si es alcaldesa dentro de 7 meses. En definitiva, bueno, conocemos un poco más cómo es esa María Gámez que nos interesaba traer os lo agradezco. A ese programa. María, muchas gracias por haber venido. Tengo que decirlo, que tiene una agenda compleja, pero rápidamente, en cuanto hemos contactado con ella, ha aceptado venir, y que aquí tienes tú su casa. Muchas gracias, me he sentido muy bien, gracias. Y como le decimos a todos los personajes, a todas las personas que nos visitan, le deseamos lo mejor en el plano personal y en el profesional. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, y a ustedes, señores televidentes, buenas noches, y le esperamos la próxima semana con otra entrevista en A Solas con. Buenas noches.